Ahora Buenos sí. días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos Buenos días, días. buenas tardes desde acá de Madrid. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Gracias por acompañarnos esta mañana en la región latinoamericana y en la región de la Comunidad Europea. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña Pedro Montoya, nuestro buen amigo desde Madrid. Em, Pues bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre cómo el análisis de riesgos nos va a ayudar a trabajar adecuadamente todo nuestro canal de denuncia y cómo poder mejorarlo. Entonces, para ello, pues hoy nos acompaña Pedro Montoya, quien muy amable y entusiastamente va a compartir con nosotros una vasta cantidad de conocimientos que tiene. Ahí sí que quisiéramos exprimirlo en 55 minutos que nos quedan, pero sería imposible. Les voy a contar un poquito sobre la experiencia de Pedro. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE. Comenzó su carrera profesional en Procter & Gamble en 1990. Y en 1990 se integró a Construcciones Aeronáuticas CASA, donde llegó a ser director de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de Administración. Posteriormente, en 2001, se mudó con su familia a París tras participar en la privatización de CASA y su integración en el Grupo Aeroespacial Europeo, EADS, quien solo se le conoce como Airbus a nivel global. Ocupó varios puestos en Airbus en el departamento legal, incluido el de director jurídico. Y en 2008 se le encomendó la tarea de crear el área de compliance en el grupo. Entonces fue nombrado como Chief Compliance Officer y él se encargó de la creación de la función de compliance, reportando directamente al CEO y al presidente de la Comisión de Auditoría del Consejo. Durante 8 años lideró un equipo de hasta 100 profesionales. En el 2017 salió de Airbus y aceptó la oferta del gestor de fondos australiano IFM, que acaba de comprar la filial de concesiones de OHL, rebautizada como Eleatica, para incorporarse como director de compliance y riesgos. Y ya más recientemente, en 2019, Pedro se incorpora a Ferrovial con la responsabilidad global de la Dirección de Compliance y Riesgos y reporta directamente al presidente de la Comisión de Auditoría del Consejo. Pedro también es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Es conferencista y publica artículos sobre compliance. También fue miembro del jurado de la 10ª edición del premio José María Cervello sobre compliance y es profesor asociado del máster de compliance de la Yale Law School. Así que, Pedro, después de leer este currículum, creo que ya nos quedó totalmente claro a todos que tienes muchísimo que aportar en el tema y que tus conocimientos son una maravilla. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y espero que tengamos la oportunidad de intercambiar un poco impresiones a lo largo de la charla, que sea interactiva. Genial, Pedro. Pues bueno, siempre cuando se habla de compliance, muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por dónde empiezo, verdad? Y realmente la parte de riesgos creo que a mi gusto y creo que también el tuyo, debe ser por ahí. Entonces, ¿por qué consideras que la identificación de riesgos puede ser considerada como la base de un programa de compliance, de un buen programa? Claro, indiscutiblemente, digamos, no creo que se pueda partir de otro punto, ¿no? Y esto no es una opinión personal, es algo que establecen los reguladores a nivel mundial, en particular, pues las guías que ha venido publicando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos insisten en este hecho y cualquier otra guía similar, análoga de los países occidentales, pues se encuentra el hecho de que un programa efectivo de compliance debe partir de una identificación y valoración adecuada de los riesgos. Y yo creo que además incluso es de sentido común.
¿verdad? Porque las organizaciones no son iguales y es importante adaptar un programa que tiene como propósito, por un lado, promover una cultura de ética empresarial y, por otro lado, prevenir las irregularidades que estén en contra de esos valores éticos, pues que se identifiquen qué riesgos pueden impactar en la estrategia de sostenibilidad y de integridad de la organización. Lo que comentas es interesante. Justo ahorita está haciendo algunos apuntes y esa es una pregunta que surge siempre. Cuando ahorita que hablabas de la parte de sostenibilidad e integridad, me surgía la pregunta, ¿cuáles consideras tú que sean los riesgos? Vamos a acercar la lupa y cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de conflicto de interés, cuando hablamos de, bueno, cualquier forma de corrupción, ¿cuáles son los puntos donde tú crees que se debería acercar la lupa cuando se hacen este tipo de análisis? Pues indiscutiblemente depende de la organización, porque Ok. precisamente esa evaluación de riesgos debe estar adaptada a la organización. Yo hay un primer mensaje que también me gusta compartir y que es experiencia, tengo que decir, más reciente, ¿no? Y es que puede haber, en ocasiones no hay otra opción, las circunstancias por las que el oficial de cumplimiento, el compliance officer, realice su análisis de riesgo de forma aislada. Pero en aquellas organizaciones donde exista un sistema de gestión de riesgos, tiene mucho más sentido realizar este ejercicio de forma integral. ¿Por qué? Desde el punto de vista de efectividad, porque tiene un mejor aprovechamiento, el análisis integral, completo, holístico de los riesgos que realiza la organización y partir de él para luego efectivamente poner el foco en aquellos riesgos de compliance que concierne verdaderamente al compliance officer, ¿no? Como responsable de su gestión, de su prevención. Pero tiene sentido ese apoyo. Luego, en segundo lugar, por una razón de índole práctica, es que el responsable de un sistema de gestión de riesgos y de un sistema de compliance es el Consejo de Administración o el administrador único allí donde no hay un consejo, ¿no? Y ese Consejo de Administración o directorio, como se dice en algunos de los países de nuestra comunidad, se sentirá más, no solamente cómodo, sino que además encontrará un mejor aseguramiento de la efectividad del sistema si recibe el mismo input y no un mapa de riesgos realizado por una dirección de riesgos que puede pertenecer a la dirección financiera o al área que corresponda y otro independiente sin ninguna conexión por parte de compliance. De forma que el primer mensaje es donde sea posible, utilicemos el mapa de riesgos general de la empresa y luego, como estabas diciendo, Pablo, pongamos el foco Okay. en aquellos riesgos categorizados según la taxonomía de riesgos como riesgos de cumplimiento y en particular aquellos cuya gestión corresponde a la dirección de compliance. Interesante, ¿verdad? Porque entonces va haciéndose más dirigido, pero vamos pasando de todos modos por un orden jerárquico, por así decirlo, de los riesgos que se van generando dentro de la organización. Exacto. Qué bonito, sí. Y mira, y bueno, y cuando hablamos de todo eso, creo que ahí entendimos ya una práctica interesante, pero ¿cuáles son esas buenas prácticas? ¿Cuáles son esas, o tal vez más allá de buenas prácticas, cuáles son esas prácticas más comunes por las que se debe empezar para empezar a generar esa identificación de riesgos? Bueno, yo creo que aquí hay varios estándares de identificación de riesgos que, de nuevo, si es posible, se deben hacer con carácter general. Mi experiencia reciente, y esto es una experiencia reciente, pero creo que una tendencia que en sociedades cotizadas está siendo cada vez más extendida, es la integración de estas dos áreas, compliance y riesgos. Lo cual es un desafío, por cierto, para un compliance officer que puede tener una formación muy específica de compliance, pero no de efectivamente cómo desarrollar un mapa de riesgos que incluya los riesgos operativos, los riesgos financieros, los riesgos estratégicos
porque por deformación profesional o por interés pues se centra en esos riesgos de cumplimiento. Creo que esta tendencia está siendo cada vez más tendida y va en esa línea de integración. Por tanto, yo creo que la primera buena práctica es partir de ahí. La segunda es procurar equilibrar el peso de todos esos riesgos, porque al mismo tiempo que digo que el compliance officer debe trabajar en equipo con el sistema de riesgos y el director de riesgos, es indiscutible, y la experiencia quizá de muchas de las personas que estamos hoy en esta reunión virtual será la misma, que cuesta en ocasiones poner al mismo nivel los riesgos de cumplimiento que aquellos riesgos operacionales, financieros, estratégicos, aunque solo sea porque son muy difíciles de cuantificar. Y por tanto, pues muchos de los que nos están oyendo dirán, bueno, yo lo puedo intentar, pero es que el riesgo de corrupción es muy difícil evaluarlo y compararlo y ponerlo en el mismo mapa de riesgos que el riesgo pues, de actual, pues no sé, de tendencias inflacionistas, de disrupción de la cadena de suministro que estamos viviendo en nuestros días, u otros riesgos que estén afectando verdaderamente a la viabilidad de la empresa, ¿no? Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo conjunto, saber que no todos los riesgos se tienen que valorar por un impacto estrictamente financiero en la cuenta de resultados y que al contrario, probablemente al Consejo de Administración le puede interesar más aquellos riesgos emergentes y aquellos riesgos que puedan afectar la sostenibilidad de la empresa, más allá de los riesgos puntuales que en este ejercicio concreto puedan afectar el resultado de final de año. Esto yo creo que ahí hay una dicotomía en cómo gestionar los riesgos que hay que manejar, porque en cierta medida es inevitable, pero creo que se puede compaginar. Sí, no, definitivamente siempre va a ser interés del consejo pues mantener los niveles de rentabilidad, pero ¿qué es la rentabilidad? Sino la sostenibilidad de largo plazo de la compañía. Entonces, al final de cuentas, hablamos de casi de lo mismo. Buenísimo. Pues, pues mira, perdón, ¿qué ibas a decir? No, nada. Ok, cuando es muy bonito siempre hablar de las buenas prácticas y uno dice, sí, vamos a platicar de ellas, pero hace poco leía un libro que decía, bueno, no todo el mundo debe de aprender de los éxitos de los demás, hablemos también de los fracasos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos errores comunes que se cometen cuando yo creo que en tu experiencia has detectado cuáles son esos errores donde la gente dice, quiero hacer mi análisis de riesgos, quiero hacer mi matriz, pero fallan por alguna razón? Claro. ¿Cuáles son esos Bueno, puntos? yo creo que el riesgo principal, o sea, el defecto principal, la amenaza principal para tener un sistema de riesgos robusto que permita luego tener un sistema de compliance efectivo, es la falta de honestidad en el análisis y evaluación de los riesgos. Ese es el problema principal. Luego hay otros. Indiscutiblemente hemos hablado de la dificultad de comparar riesgos cuantificables y no cuantificables. Se podría decir también que hay una tendencia natural en los gestores de las organizaciones, que a veces también afecta al consejo, pero sobre todo de los gestores, de focalizarse en aquel riesgo inmediato, el riesgo que este año o este trimestre está afectando la consecución de los objetivos, ¿no? Frente a la necesidad de defender la competitividad sostenible y, por tanto, mirar más a largo plazo. Y luego apuntaría quizá un tercero, y es que en el área específicamente de riesgos de cumplimiento y de aquellos mapas de riesgos que ya realiza el Compliance Officer, y estos sí son los que luego le van a servir para diseñar su programa de cumplimiento, y es una tendencia que me temo procede de España y que España a su vez importó de Italia. Estamos hablando de lo que también en ocasiones se habla compliance penal, modelo de prevención de delitos, y entonces partimos no de los riesgos, sino de aquellos delitos que se puedan imputar a la organización o a sus dirigentes en aquellas jurisdicciones donde no haya responsabilidad penal de las personas públicas. Creo que ese es un grave error, porque sería tanto como decir, mi riesgo es no delinquir. Yo creo que eso es extremadamente pobre. Una organización, como un individuo, no puede ir por la vida diciendo mi objetivo ético es no delinquir. El objetivo ético debe ser
hacer las cosas bien. O habrá que identificar en qué consiste hacer las cosas bien y no siempre es tan sencillo. Pero el prevenir el delito, no digo que por supuesto hay que prevenir el delito y poner controles para prevenir situaciones que pueden ser delictivas, etc. Pero es un mal punto de partida. Y se está viendo mucho en las organizaciones españolas, algunas de ellas con implantación en toda Latinoamérica, y creo que también en algunas jurisdicciones que han abrazado un poco esta práctica del modelo de prevención de delitos, porque resulta hasta cierto punto cómodo. Bueno, si alguna vez me pillan, si alguna vez resulto imputado por un juez por un hecho de soborno, cualquier acto de corrupción o cualquier cosa, yo presentaré como defensa eximente o atenuante este análisis estupendo donde digo mi riesgo de comisión del delito de soborno, corrupción, cohecho, como en cada país, lo tengo minimizado conforme a estos controles. Y creo que eso es una falsa sensación de seguridad. Y además no es una opinión solo personal, sino que creo que hay varias resoluciones en diferentes países, pero también en España, donde se dice así. Se dice que el objetivo de un programa de cumplimiento y de la identificación de riesgos no debe ser solo prevenir la comisión de delitos, sino, como digo, asegurarse que las normas éticas de la empresa se cumplen. Y como resultado, pues evidentemente será mucho más improbable que se produzca un delito, por lo menos de forma dolosa. Totalmente. Y no solo también viéndolo desde el punto de vista del delito, sino también de faltas éticas internas que puedan... Claro, así es. Sí, no, y justo qué interesante cómo viene la conversación, porque cabal se ata con la pregunta siguiente que te quería hacer. Y era, ok, cuando tenemos esa identificación de riesgos, usualmente pensamos, bueno, entonces vamos a crear políticas para poder minimizar nuestros riesgos, pero si nos vamos a hacer políticas por cada uno de esos riesgos que identificamos, tal vez también nos vamos a volver una organización algo pesada, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente por dónde debemos de irnos para decir, bueno, este es un riesgo sobre el cual vale la pena trabajar una política asociada a la conducta Claro. Y no hay una fórmula única, ¿no? Esta pregunta es muy interesante. Yo creo que todas las organizaciones en algún momento dado se ven confrontadas con ese debate acerca de más políticas y podemos incurrir en burocracia, podemos incurrir además en políticas que no sean conocidas por nuestros empleados o ausencia de políticas que también puede ser irresponsable. No hay una fórmula única, pero yo sí diría lo siguiente. Creo que hay que ser también un poco humilde, que favorece además el trabajo en equipo en este sentido. Y entonces, para empezar, decir, bueno, ante la existencia de un riesgo en concreto, ¿qué medidas existen en la empresa o en su entorno para reducir ese riesgo? Y si esa medida se llama política o no se llama política, la gestiona o no, la supervisa o no el Departamento de Cumplimiento, de Compliance, esa es una cuestión secundaria. Primero vamos a ver si ese riesgo es abuelo. Por ejemplo, el riesgo de comisión, que puede ser delictivo o no, pero de accidentes laborales, que es evidentemente más importante en algunas empresas que tengan una actividad intensiva en mano de obra, con mayor riesgo para los empleados que en otras. Bien, pongamos que esa es una circunstancia de riesgo importante, que además puede tener también su repercusión penal, aparte de reputación. Bien, lo primero que hay que plantearse es qué se está haciendo para prevenir esto. Porque si lo que se está haciendo es que hay un sistema en vigor que a lo mejor no se llama política, pero se está formando a los empleados, se les está equipando de medidas de protección. Eso no tiene mucho sentido que el Departamento de Compliance lo transforme en una política, realmente va a aportar muy poco valor y pretenda además luego verificar el cumplimiento de la política, que a lo mejor se está verificando ya por la organización correspondiente, ¿no? de seguridad y salud, health and safety, del mundo anglosajón. Yo creo que esa actitud que yo llamaba, en términos un poco contables, pasar del riesgo
bruto al riesgo neto, en el sentido de gross net, también en terminología inglesa, hay que analizar si efectivamente ese riesgo inicial no queda ya disminuido en un riesgo residual frente al riesgo inherente inicial por la existencia de otras prácticas que evidentemente en algunas ocasiones conviene que queden documentadas y a lo mejor se puede aportar valor, pero en otras ocasiones simplemente hay que reconocer que se está haciendo y que lo va a seguir haciendo mejor esa organización dedicada a reducir ese riesgo que el que puede hacer el Departamento de Compliance con sus recursos y con sus habilidades. Evidentemente, si en vez de hablar de seguridad y salud, podemos hablar, por ejemplo, de temas de conducta, de temas de acoso sexual, temas de esta naturaleza, donde puede ocurrir lo mismo. Bueno, ¿qué está haciendo recursos humanos? ¿Qué normativa tiene? Y dejemos que recursos humanos haga su trabajo hasta que la organización decida no lo está haciendo eficientemente y alguien tiene que reemplazarlo, pero probablemente no siempre deba ser cumplimiento. Luego pueden existir riesgos, en particular el de corrupción, donde es mucho más probable que nadie se esté ocupando de él, aunque solo sea porque cuesta mucho a veces tener esa honestidad que hablaba antes y reconocerlo, mirarse al espejo y decir, aquí hay un riesgo de corrupción. Y ante ese riesgo de corrupción hay que tomar medidas y esas medidas no se puede dejar al arbitrio de aquellos que están expuestos a la propia corrupción. De manera que ahí tiene mucho más sentido la existencia de políticas y políticas de compliance y políticas dirigidas por el director de compliance. Interesante, porque al final de cuentas compliance tiene que elegir sus batallas, por decirlo así, ¿verdad? Y dejar que otros luchen donde tienen que luchar y funcionar como un bateador emergente si fuera necesario, más no como el área principal que debe tomar el control de todo eso. Así es, así es. Desde luego es mi opinión. Creo que además permite asignar los recursos de forma más eficiente, que es siempre otra pregunta que suele surgir, ¿no? Bueno, claro, ¿qué recursos son necesarios? ¿Cuántos son suficientes? Claro, serán suficientes o no en función de cuál sea la misión que se encomienda al Departamento de Compliance. Por tanto, y esto yo lo he experimentado en algunos momentos de mi carrera, el riesgo también de querer hacer demasiadas políticas es que se pierde efectividad porque los recursos no aumentan en la misma proporción y por tanto corremos el riesgo de dejar de hacer lo esencial. Mira, y ese tema es interesante también porque al final de cuentas todo requiere recursos y ese es un tema que tal vez no habíamos hablado y es justamente cómo venderle a la alta gerencia la necesidad de asignarle ciertos recursos al área de tal manera que pueda dársele el soporte que mencionabas hace un momento. ¿Cuál es ese reto que tiene el compliance officer en temas de solicitar ese presupuesto? Totalmente, creo que es una responsabilidad de solicitarlo, igual que es una responsabilidad del Consejo de Administración de dotar esos recursos. Y una vez más, la última edición de la guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos insiste en este punto. Si se ha dotado de los recursos suficientes, ¿no? Y creo que la petición o el análisis de la proporcionalidad de los recursos tiene que venir de una evaluación coherente de los riesgos, que es además lo que el Consejo de Administración, el Consejo Delegado va a entender. Si uno dice, mira, yo tengo 30 riesgos porque hay 30 delitos posibles que puedo cometer, la vida es muy compleja, cada vez hay más exigencias en materia de comportamiento, lo que antes era aceptable ahora es inaceptable, en términos de falta de respeto a los colaboradores, en términos de privacidad, cada día surgen nuevos retos y por tanto ante todo esto mis recursos son escasos. Este discurso es menos eficaz que el recurso que parte de la base de decir, mira, voy a priorizar los riesgos de esta organización en concreto, que es la que tiene que asignar los recursos, y de estos riesgos principales creemos que tiene suficiente cobertura estos otros como consecuencia de que hay otras áreas que sí que están dotadas de recursos para prevenir los accidentes o para prevenir el acoso en el lugar de trabajo, y con esos recursos que tienen deberían ser capaces
de hacer un buen trabajo en la prevención. Por tanto, estos no son los que voy a solicitar yo como director de compliance. Sí voy a solicitar, por ejemplo, que hay una exigencia en materia de prevención de la corrupción que está incrementándose, que puede poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa, puesto que si tenemos la más mínima duda sobre nuestra integridad, antes ya de que nos afecte por vía de una resolución judicial, nos va a afectar en la reputación con clientes, proveedores, financiadores, y por tanto lo que debemos poder explicar a todos ellos es que estamos poniendo esfuerzos concretos para prevenirlos. Y esos esfuerzos vienen de la mano de una, por ejemplo, debida diligencia de mis socios y de mis proveedores. Y para hacer esa debida diligencia de integridad, de saber quiénes son mis socios, mis proveedores, necesito dotarme de unos recursos humanos o materiales, sistemas informáticos que existen a esos efectos y las personas que lo gestionen. Creo que entonces se explica mucho mejor el riesgo, el porqué de ese riesgo se tiene que ocupar compliance y cuáles son las medidas para prevenir. Buenísimo. Es una cosa nos va llevando a la otra y a la otra y a la otra. Y todo esto pues también nos lleva ya a la parte conductual. Entonces tenemos todos los riesgos, los identificamos. Ahora, ¿cómo vamos identificando cuáles son esos riesgos que tenemos, de los cuales tenemos que preocuparnos para ser asignados a las políticas de conducta de la organización? ¿Cómo vamos priorizando eso? Porque ya después hablamos, bueno, identificamos el riesgo y cómo lo metemos al código de ética. Es algo que deberíamos de meter al código de ética. Esto es algo que tal vez se va por otro lado. Claro, bueno, la forma clásica de evaluar los riesgos, que yo creo que sigue siendo válida, es en función de su probabilidad de ocurrencia y de su impacto, de la gravedad de su impacto. Creo que eso sigue siendo básico. Bueno, análisis un poco más sofisticados hablan también de la velocidad de esos riesgos, es decir, de que entre que se identifiquen y que puedan ocurrir, o desde que ocurran hasta que impacten, bueno, cuánto tiempo puede transcurrir, pero bueno, creo que eso es un análisis más fino. Ajustándonos en impacto y probabilidad, bueno, pues de nuevo el mensaje que lanzaba antes de honestidad. ¿Cuál es la actividad que yo realizo? Es un negocio, como se suele decir, B2B, B2G, B2C, es decir, mis clientes son consumidores de la C o G de gobierno o B de otro business como yo, porque en función de eso, y de nuevo aplicando sentido común, por ejemplo, el riesgo de corrupción es mayor, el riesgo de privacidad y de manejo de los datos personales será mayor en una empresa tipo Facebook, porque maneja datos y su principal patrimonio es esos datos personales frente a una empresa industrial. Y de ahí la necesidad de hacer un análisis honesto. A partir de ahí, ¿en qué país, evidentemente, desarrollo mi actividad? Lo desarrollo solo en el país en el que estoy, donde, con independencia de cómo pueda ser de sistémica la corrupción, bueno, conozco el entorno, sé en qué medida esto se puede reducir, pero si por el contrario salgo no solo de mi país, sino que tengo voluntad de exportar mis productos o mis servicios, entonces tengo que analizar no solamente cuál es el problema de corrupción en otros países, sino cómo se manifiesta y en qué situaciones concretas, ¿no? Y yo creo que eso es extremadamente importante y además sirve mucho con los colaboradores que lo tienen que entender. El acto de corrupción, por ejemplo, se manifiesta en el momento de ganar un contrato, se manifiesta en el momento de preparar un contrato. Si, por ejemplo, trabajo para licitaciones públicas, hay un momento clave que es en qué momento pues, se preparan las especificaciones, los términos de esa contratación pública para realizar lo que sea una obra o materia de infraestructura, lo que corresponda. Ese momento previo puede ser tan delicado desde el punto de vista de corrupción como el momento concreto de asignación del contrato a uno u otro de los oferentes, ¿no? Y luego posteriormente en la ejecución. Hay contratos de ejecución más sencilla, este es el producto que yo he ofrecido, está prácticamente ya definido y la aceptación, bueno, es casi automática, frente a otras modalidades de ejecución que dejan más arbitrariedad
o discreción al criterio del cliente, que puede ser un funcionario público y que en su aceptación de los bienes o servicios pues pueda producirse otro momento de riesgo grave de corrupción. Esto por hablar de corrupción, podríamos hablar lo mismo en temas, por ejemplo, de prácticas restrictivas de la competencia, de antitrust, como digamos, americanos. Analizar esas situaciones y partir de situaciones de riesgo concretas y qué medidas tenemos para evitar, la medida de lo posible, que se produzcan. Buenísimo. Ese tema de identificar los riesgos ya también traducido al día a día y cómo puedo prevenir, nos lleva ya ahora también a unir el tema del análisis de riesgos con los mecanismos de denuncia. Ya pasamos por el análisis de riesgos, cómo lo pasamos a nuestro código de ética y a nuestras posibles conductas, códigos de conducta o políticas de conducta. Entonces ahora ya nos vamos a trasladar un poquito a la parte de el mecanismo. Entonces, ¿cómo esta identificación de riesgos? Bueno, yo digo, bueno, ya identifiqué mis riesgos. Ahora, ¿esto cómo me ayuda a implementar un canal ético nuevo o cómo me ayuda para mejorar el que ya tengo? ¿Qué beneficios hay ahí o cómo puedo? Perfecto, Pablo, que estaba efectivamente echando en falta que abordáramos el tema del canal de denuncias o el canal ético, ¿no? Porque creo que es muy importante. Pero yo haría dos separaciones o dos precisiones. La primera, que el canal de denuncias viene detrás en un ciclo virtuoso de promoción de la integridad en una organización que comienza con la prevención de irregularidades, por tanto, prevención de riesgos de incumplimiento, continúa con la detección y termina con la respuesta. Y se convierte en un círculo virtuoso porque precisamente las medidas correctoras que se adoptan después de haber detectado irregularidades permiten a su vez reducir esos riesgos y favorecen que en ese primer ciclo de prevención estemos en una posición mejor que la posición de partida. Tanto prevención, detección, respuesta. Bien, evidentemente el canal de denuncias es un elemento fundamental de detección. Y luego, con mi mensaje de honestidad, es ilusorio pensar, bueno, esta es una empresa con cultura ética, porque así lo creemos, con independencia de que esto sea verdad. Tenemos además sistemas sólidos de código ético, unas políticas, tengo medidas de prevención, he dotado de recursos a mi departamento de compliance. Sería ilusorio pensar, por tanto, no va a ocurrir nada, no hay nada que detectar. No. El programa de compliance y el canal ético en particular no están ahí por si ocurre algo malo. Es porque van a ocurrir cosas malas. O sea, eso es una certeza. La única cuestión es cuándo y cómo. Y sobre todo, si vamos a ser capaces de detectarlo o nos vamos a enterar después, más tarde, quizás demasiado tarde, cuando se denuncien en vía judicial o en un artículo de prensa. Por tanto, ese elemento de detección es fundamental. Y hay otros, evidentemente, métodos de detección, desde las auditorías externas o internas, hasta el día a día de una organización atenta a lo que está ocurriendo, a la escucha no solo de sus empleados, de sus colaboradores, de sus proveedores. Pero los estudios dicen que un medio confidencial de poder alertar de posibles conductas es un método muy poderoso para identificar, para detectar esas irregularidades. Entonces, primera precisión, la enorme importancia, la honestidad de decir debemos tener. Después abordando, ya la segunda precisión, abordando bueno, ¿y qué relación con los riesgos? Bueno, si yo soy consciente de cuáles son mis riesgos principales, voy a fomentar que en el canal pueda ser un cauce para denunciar conductas relacionadas con esos riesgos. Esto no quiere decir que yo diga, bueno, yo tengo un problema principal de corrupción, voy a poner un canal ético donde usted no se moleste en denunciar nada que no sea corrupción, porque a mí lo que me preocupa es la corrupción. No creo que eso sea la fórmula adecuada. Entre otras cosas, porque primero voy a disuadir el uso de ese canal de una forma mucho más natural, puesto que las conductas de corrupción son conductas
en cierta medida excepcionales frente a otros problemas, como decía antes, de comportamiento o de relación. Pero sí que es verdad que tanto a la hora de presentar el canal debo indicar expresamente: este canal está a su disposición con carácter confidencial, usted puede incluso dirigirse de forma anónima para presentarnos cualquier denuncia, consulta también, denuncia, queja, consulta, con carácter inclusivo, pero cualquier violación de nuestro código ético, por tanto, esa relación, ese vínculo, esa relación con el código ético, y muy en particular nos interesan cualquier situación que haya creído observar en los cuales se puede haber producido un acto de corrupción o un acto de restricción de la competencia, o ambos, si esos, por ejemplo, son mis dos riesgos principales. Es decir, sin restringir el canal a estas situaciones, se puede fomentar perfectamente su uso. Esto a la hora de invitar que se use. En segundo lugar, en la gestión del canal. Porque una vez que yo reciba denuncias, hay que gestionarlas. Y entonces hay que priorizar la gestión de aquellas que pueden representar un riesgo mayor. Como ya he identificado y evaluado mis riesgos, no quiere decir que no me ocupe de aquel que ha llamado para decir que se siente discriminado o para decir que se siente maltratado. Quiere decir que esas puedo, por ejemplo, delegar su gestión en órganos en los que confío que lo van a tratar de forma correcta. Pero que aquellas especialmente graves, le deje claro a toda la organización, incluido al denunciante, que de esas se va a ocupar de forma especial el propio Compliance Officer. No necesariamente él solo, a lo mejor con recursos externos, pero con mayor independencia. Mayor independencia que debería ser mayor eficacia y que desde luego también es mayor confidencialidad. De forma que también ahí promovemos el uso. Y para terminar, que también forma parte del protocolo de gestión del canal, el reporte de las situaciones que han entrado por el canal. Es muy importante que ese reporte se produzca con carácter periódico, que llegue al Consejo de Administración, ¿de acuerdo? Y eventualmente que llegue también al público a través de informes no financieros. Y entonces, evidentemente, allí no consiste solo en decir quién se ocupa, cuántos reportes se ha recibido, sino también decir, en particular, se han recibido un porcentaje o un número de asuntos que podrían constituir actos de fraude o corrupción, se han tratado de la siguiente manera y se han tomado las siguientes medidas correctoras. El énfasis en aquellas situaciones de más riesgo, de nuevo, va a poner en valor el canal ético como forma de prevención de esos riesgos. Ok, nos surge hoy una pregunta, Pedro, y, tocando el tema de los mecanismos de denuncia. Entonces dice, en su experiencia, ¿qué medios o herramientas recomienda para promover el uso de canales de denuncia para que las partes interesadas lo utilicen? ¿Cuáles han sido las herramientas de mayor impacto? Yo creo que hay, desde el punto de vista de herramientas, pues parece que me viene a la cabeza enseguida herramientas casi informáticas que existen indiscutiblemente, ¿no? Es decir, que el usuario perciba la confidencialidad de lo que va a reportar y deposite confianza en la forma en la que se va a gestionar esa denuncia. Es decir, conocimiento, primero, conocimiento de que existe el canal, pero esto no responde exactamente a la pregunta. El usuario tiene que conocer que existe y cómo acceder a él. Y lo que sí sobre qué herramientas son más eficaces. Una que favorezca ese elemento de confidencialidad y que está muy relacionado, dote de confianza a cómo se vaya a gestionar. El tener una herramienta informática de las disponibles en el mercado va en esta línea porque frente al envío de un correo electrónico, donde las probabilidades de que se detecte el que lo envió son mayores,
la posibilidad de que lo lean más personas, pues por el propio funcionamiento del correo electrónico corporativo, son también mayores. El mero hecho de tener una herramienta, que esa herramienta tenga una serie de garantías técnicas, es importante desde el punto de vista de confianza. Por lo tanto, esa herramienta en sí mismo, dotarse de esos medios profesionales, es extraordinariamente importante. Creo que hay otra cosa que ayuda muchísimo, y es que esa herramienta no se vea como una cosa residual del responsable de compliance. Esa herramienta pertenece a la organización y que es una herramienta que pertenece a la organización como pertenece el sistema contable. Y, evidentemente, tiene unos privilegios, el compliance officer tendrá unos privilegios mayores, habrá asuntos que son de carácter más reservado. El reporte al Consejo de Administración irá a través del compliance officer, pero hay usuarios de otras áreas que van a poder también acceder a ello. ¿Por qué esto es importante? Porque favorece la idea de que esto no se trata solo de un sitio donde denunciar hechos delictivos, sino un medio más para promover la ética de la organización y prevenir cualquier tipo de riesgos. Última pista en ese sentido es, ayuda mucho que en ese canal se depositen también asuntos que lleguen por otras vías. Es decir, al responsable de tal centro de trabajo se le dirige un empleado y le transmite algo que podría haber transmitido al canal ético, pero que lo hace o por comodidad o por confianza en ese superior jerárquico. Es importante que eso lo conozca la organización, lo conozca el compliance officer y se deposite en ese canal. Porque la idea entonces es, esto no se trata del lugar de los secretos de la empresa, sino que usted, si opta por transmitirlo a una dirección de recursos humanos o al superior jerárquico, el tratamiento será el mismo. Esto yo creo que es muy eficaz, mucho más difícil de conseguir de lo que parece, porque hay una tendencia humana en tratar los temas con discreción. Bueno, lo hemos arreglado, ¿qué necesidad hay, verdad, de ponerlo por escrito en una herramienta que acceda al compliance officer, que mañana pueda venir el auditor interno? Y eso, insisto, es muy comprensible, pero creo que debilita, ¿no?, la fuerza de este sistema. No, sí, re bien. De hecho, así, justo como lo mencionabas, cómo generamos confianza sobre el canal para que la gente lo utilice y revele la información. Y eso último que mencionabas, yo creo que es una práctica muy buena, que es, se vale tener las puertas abiertas para que cualquier colaborador o cualquier stakeholder se acerque y pueda decir, mira, creo que la organización está pasando tal cual cosa, pero que el receptor de ese mensaje a su vez lo deposite en la herramienta de tal manera que se pueda tener controlado. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, realmente los canales de denuncia ayudan a disminuir riesgos o a mitigarlos. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo se debería de interpretar ese tema? Sí, sin duda, yo creo que empezando, digamos, por la parte un poco más metodológica que académica, ¿no? En un sistema de gestión de riesgos y en particular en los riesgos de compliance, hay que asociar a cada riesgo, un tema de responsabilidad, las medidas que lo mitigan. ¿De acuerdo? Dentro de esas medidas que lo mitigan, hay medidas, a mí me gusta llamar de alto nivel, que valen para casi todos los riesgos, medidas más genéricas, que pueden servir igualmente para más de un riesgo, y luego medidas mucho más específicas para un riesgo concreto. Creo que hay que tener las tres. Y el canal ético es el ejemplo de medida de alto nivel que puede prevenir, no digo todos, pero un número muy amplio de riesgos. Por tanto, si mañana confrontado con una autoridad reguladora, con un periodista, con un accionista, con un juez, alguien me dice, ¿qué ha hecho usted para prevenir la corrupción que creemos que se produjo en su organización en esta y esta circunstancia? La primera respuesta debe ser, tengo un código ético, una política anticorrupción y un canal ético. Si no puedo dar esta primera respuesta, empiezo mal. Después tengo medidas genéricas. Pues por supuesto puedo tener medidas genéricas interesantes, como que si estoy dotado, por ejemplo, de una asesoría jurídica interna o externa, pues mis contratos los revisan los abogados. Bien. Mis contratos los firma más de una persona. Bien, es otra buena práctica.
que no es específica, ¿verdad?, para impedir el acto de corrupción. Sirve también pues, para evitar otro tipo de fraudes internos, por el buen orden de las cosas, para una gestión ordenada de los negocios, ¿verdad? Pero también es conveniente que exista este medio. Y luego poder decir, además tengo medidas específicas. Y es que cuando contrato con un socio, con un proveedor, que podría eventualmente proponer algún soborno en mi nombre o en mi beneficio, y del que por tanto pueda terminar siendo responsable, yo he hecho una debida diligencia de ese tercero. Ese sería un ejemplo de medida mitigadora específica. De manera que si hemos visto las 3 categorías, el canal yo creo que prácticamente sirve para reducir o por lo menos mostrar la voluntad de reducir la práctica totalidad de los riesgos de cumplimiento. Exacto, se está promoviendo no solo las conductas, sino también los medios para poder reducir la probabilidad de que ocurran. Así es. Buenísimo. Bueno, y como buenas prácticas que debo tomar en cuenta para medir mi programa en función a los riesgos, eso creo que es importante porque de nada me sirve descabezarme, quemar cualquier cantidad de neuronas y decir, bueno, ya tengo todo mi mapa de riesgos, pero después no mido nada. Entonces, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, es el principio Six Sigma, ¿verdad? Totalmente, medición de efectividad e indicadores. Esto es extraordinariamente importante. De nuevo no reinventemos la rueda, ¿no? El detalle de la última edición de la guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos aporta algunos indicadores. Yo, de memoria en estos momentos, recuerdo, por ejemplo, no solamente la existencia del canalético, que es quizá el tema en el que queremos incidir más, sino su uso. Es decir, mide usted su uso, observa que su uso es razonable y se incrementa con el tiempo, porque contrariamente a lo que todavía yo escucho alguna vez, que creen que el uso del canalético puede ser un indicador de falta de salud ética en la organización, es todo lo contrario. Es indicador de transparencia, es un indicador de preocupación porque las cosas se hagan bien, preocupación compartida por los equipos, ¿no? Entonces, bueno, esa voluntad de medir y de ir mejorando con el tiempo. Y a continuación, mide usted las medidas que deben adoptarse en aquellos casos denunciados que estén sustanciados. Me gusta distinguir, no tanto entre aquellos casos que la gente considera estimados, desestimados. El canal ético no está para juzgar, está para mejorar la integridad de la organización. Por lo tanto, los casos los divido entre sustanciados y no sustanciados. Y en el término etimológico de la palabra, que tiene sustancia. Podría decir desestimarse, porque a lo mejor alguien ha denunciado el comportamiento indebido de un compañero o de un jefe y esa imputación es injusta y podría desestimarse. Pero en la investigación de esa denuncia se ha podido apreciar alguna debilidad en el entorno de control, una falta de conocimiento de las normas, y eso nos ha permitido mejorar, nos ha permitido tomar una medida, sea una medida de formación a un colectivo, sea una medida de fortalecimiento del entorno de control. Y eso es fundamental que se distinga, que se observe que hay un porcentaje razonable, hay mediciones internacionales para comparar, y de aquellos asuntos sustanciados, en un porcentaje razonable frente al total, para esos casos sustanciados hay medidas correctoras. ¿Y de qué naturaleza son? Evidentemente, en algunos casos serán además medidas disciplinarias. Pero la medida disciplinaria es una forma de corregir el problema, no el fin en sí mismo, es más un medio. De manera que eso, digamos que apuntando a la pluma diferentes factores que luego creo que van a poder permitir, es decir, cómo el canal ha permitido identificar riesgos y ha permitido y puede además, de nuevo, valorar el esfuerzo de la empresa en este ámbito. Mira, es interesante, porque al final de cuentas el canal es el que ayuda a la mejora continua, es el cierre del ciclo, ¿verdad?
porque tenemos toda la parte de la identificación, creación de políticas, ponemos el canal, se reciben las denuncias, medimos qué sucede y finalmente regresa el ciclo otra vez, empieza de nuevo con lo mismo y la mejora continua se da pues de manera Así es. espontánea. Sí. Pues, pues no sé, genial, Pedro, es mucho conocimiento que nos estás dejando el día de hoy. No sé si por parte de la audiencia puede haber alguna apreciación, algún comentario, pregunta. Ah, espérame, aquí hay uno. Dice, según su experiencia, además del código de ética, política anticorrupción y canal de denuncia, es imprescindible declaraciones individuales de cada empleado de anticorrupción y conflicto de interés. ¿Qué es lo que requieren, qué es lo que requieren auditores al revisar? Sí, creo que entiendo la pregunta. Y es que efectivamente hay un énfasis. Pienso que estos auditores son los auditores de certificación y las empresas a la hora de certificarse como una forma de mostrar la voluntad por hacer bien las cosas y por prevenir riesgos de cumplimiento, se incide mucho en este factor. A ver, yo soy poco amigo de vamos, no comparto la importancia que se da a este punto. Pero es cierto que tampoco soy muy amigo, tampoco soy gran creyente en la eficacia de las certificaciones. Eso daría para otra charla. Daría para otra charla la calidad de esas certificaciones. De nuevo, el creer que, como antes hablaba del modelo de prevención de delitos, el creer que con una certificación tengo un seguro frente a los problemas, las cosas no van a ocurrir y si van a ocurrir, voy a estar al abrigo de la crítica y de la propia sanción jurídica, creo que es completamente ilusorio, que a veces lleva a engaño a las personas y a las organizaciones. Entonces, dicho lo cual, queda para un debate y comprendo la utilidad y yo mismo he promovido la certificación en las organizaciones en las que he estado y lo seguiré haciendo. Pero es un ejemplo muy bueno el que plantea la pregunta. Es decir, el auditor insiste mucho en esto. ¿Qué le gusta tener? Usted tiene 100 o 1000 o 10.000 colaboradores y yo tengo aquí 100, 1000 o 10.000 firmas de personas que me dicen que hacen las cosas bien. Bueno, ¿y hasta qué punto esto verdaderamente es? Hombre, indiscutiblemente mide el conocimiento, porque en principio nadie firma sin leer lo que firma. Por tanto, ya por lo menos se supone que conoce la existencia de un código de una política anticorrupción. Pero de ahí esto nos sirve para identificar riesgos. Yo digo, si se hace ese mismo proceso de declaración de cumplimiento, de conflicto de intereses o de ambos, con la oportunidad de poder decir, mire, yo no lo voy a poder firmar este año porque tengo dudas acerca de lo que está ocurriendo en mi organización o en una parte de mi organización. Si el sistema no solamente permite, sino que fomenta que en vez de tener un 100% de suscripción de la declaración, a lo mejor tiene un 90 o tiene un 80 y tiene 10 o 20% de personas que están de esa forma informando de posibles debilidades del sistema. ¿Qué sistema es perfecto? Ninguno. Creo que entonces me gustaría mucho más. Y de hecho es posible. Es decir, es posible empezar pidiendo una firma a todo el mundo diciendo que conozco el código ético y a lo mejor al año siguiente decir, bueno, y usted además de conocer el código ético, ¿tiene alguna preocupación de que se cumpla en su integridad, en su área de responsabilidad? Y luego a lo mejor incluso indíquemelo. Es decir, se puede profundizar en esa línea, es más complicado, indiscutiblemente, y va a producir probablemente un rechazo mayor porque a la gente le preocupa, bueno, pues esto, poner de manifiesto posibles debilidades, ¿no? Pero eso sí sería un factor de madurez del sistema. Qué forma tan dura de poner a prueba también el sistema, ¿verdad? Porque ya entonces empieza a generar una retroalimentación más, ¿cómo le podría decir? Con un colmillo diferente. Sí, sí, efectivamente.
efectivamente. Pues hay una pregunta, aprovechando que nos Bueno, quedan 2 minutos. claro. ¿Cómo debe afrontar el compliance officer el reto de actualizarse constantemente? ¿Cuál es su recomendación para actualizarse y no quedarse estancado? Qué buena pregunta. Esto desde luego es imprescindible. Esto desde luego es imprescindible. Bueno, en cierta medida es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Participar en sesiones como esta, compartir experiencias. Bueno, hay evidentemente formaciones específicas en materia de compliance y yo creo que son de gran utilidad. Pero yo creo que lo que estamos haciendo hoy, ojalá lo pudiéramos hacer con más cercanía, es otra forma y es el compartir experiencias, el no quedarse encerrado cada uno en su torre de marfil, convencido con la mejor voluntad de que está haciendo lo correcto y lo suficiente. Ese compartir experiencias, yo creo que cada uno en su ámbito de responsabilidad, a veces sectorial, en el sector de actividad de su empresa, a veces en el ámbito geográfico, nacional o regional, hay oportunidad de reunirse con colegas y con otras personas interesadas en la materia, escuchar incluso personas muy críticas, ONGs como Transparencia Internacional y otras, que pueden ser también un desafío, ¿no? para la convicción que cada uno tiene de que las cosas se están haciendo bien. Pienso que esto es la mejor forma y automáticamente se aprende algo que es de aplicación al trabajo diario. Gracias, Pedro. Pues como te lo comenté, Pedro, en su momento se nos fue la hora y no hemos sentido que hemos estado platicando durante 1 hora. Es verdad. Entonces, bueno, no me queda más que darte las gracias en nombre de todo nuestro público que nos ha acompañado el día de hoy y en nombre de Masterminds, todo lo que nos has compartido. Estamos sumamente agradecidos. Por favor, les vamos a pedir que antes de retirarse va a aparecer la votación en sus pantallas para que sepamos que quedaron contentos, que se quedaron satisfechos, que fue un tema que les interesó, que les gustaría que siguiéramos compartiendo. Y bueno, y siempre es bueno que, como mencionaba Pedro, para actualizarse, pues pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí es donde vamos a poner más puntos como los que acabamos de conversar. Entonces, Pedro, sin más, pues muchas gracias. Gracias a vosotros por la amabilidad, ha sido un placer y en cualquier momento más que dispuesto a compartir impresiones con todos los colegas. Claro, aquí Marcela Britos dice que esperamos volver a escucharlo, así que esperamos Ojalá. volver a tenerte y síganos en nuestras redes porque ahí les vamos a contar cómo vamos a tener nuevamente a Pedro con nosotros. Fantástico. Bueno, Muy muchísimas bien. gracias, Pedro. Te Gracias cuidas y y que tengan buen día y buen fin de semana. igualmente, Pedro, feliz día. Bueno, para ti feliz tarde.